bienvenida como cada semana a su programa Palabras Mayores. Hoy vamos a hablar, como cada semana, de política con Julio César Hernández. Vamos a hablar también de algo que espero que le atraiga, sobre todo a estas horas, que puede estársele por ahí antojando algo rico para beber. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una bebida muy mexicana, muy nuestra, el mezcal. Vamos a hablar con un experto en mezcales tradicionales, esta bebida que nos ha acompañado en la historia del país, pero que últimamente, y cosa que nos da gusto, sobre todo los jóvenes están reencontrándose con esta bebida tan mexicana, tan nuestra. Y vamos a hablar con alguien que nos va a decir cómo seleccionar un buen mezcal, cómo disfrutar un buen mezcal. Va a estar con nosotros un experto sobre el tema. Y bueno, también vamos a hacerle algunas recomendaciones para que en sus ratos libres también pueda aprovecharlos de la mejor manera. Y bueno, vamos entrando en materia, vamos a entrar con esta parte de política con Julio César Hernández de Marcatextos. Marcatextos presenta. Julio, pues hablemos de deudas. Híjole, Y de las deudas, propias y de o de deudas las que no son deudas. y que no son nuestras. Y que no son nuestras. Bueno, pues al final son nuestras, ¿verdad? Porque al final nosotros Pues sí, las cierto. pagamos. Tenemos que ponerle. Europa, Julio. Europa está pasando por una de sus peores crisis económicas. Y claro, no se preocupe, no vamos a hablar de la deuda de España, ni Imagínate nada ni más. la de Portugal, ni la de Grecia. Pero sí es una referencia importante lo que está pasando en Europa. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a nosotros. Así es. España está viviendo la peor crisis de su historia reciente por una cuestión fundamental. Crearon un sistema de bienestar donde prácticamente todo se subsidiaba en España. Lo mismo pasó con Francia, lo mismo pasó con Portugal, con Grecia. Eran países con gobiernos muy generosos, con la chequera lista. Así es. En España se daba una aportación económica si tenías un hijo, se daba una aportación si te casabas, para que pagaras durante un año, te ayudaban con el subsidio de la renta. En el caso de Francia, pues había manera de que tanto el papá como la mamá de un recién nacido tuvieran varios meses de descanso para que pudieran atender al niño. O sea, un sistema muy generoso, pero pues, un día llegó la hora de pagar las facturas y bueno, pues a la hora de pagar las facturas se dieron cuenta los europeos que en la bolsa no tenían lo suficiente para pagar. Sí. Y bueno, están ahora pagando las consecuencias de gobiernos derrochadores, despilfarradores. ¿Por qué? Pues que todo este sistema de bienestar no se estuvo pagando con los ingresos normales de los gobiernos, sino estos gobiernos se estuvieron endeudando y endeudando y endeudando y endeudando, hasta que, bueno, pues como nos pasaría a cualquiera, ¿no? Tú vas, le echas a la tarjeta, vas y pides prestado aquí y allá, pues llega un momento en que tienes un tope donde ya no puedes seguirte endeudando, pero además solo ya no te puedes seguir endeudando. Llega el momento en que te empiezan a hacer los cobros y te vas a la quiebra. Pasa con cualquier entidad, con cualquier persona, ¿no? Y que luego no hay quien te preste, Así precisamente es. para amortiguar un poco esa deuda que te está ahogando. Así es. Y entonces, bueno, con los gobiernos pasa igual. Así es. Los gobiernos tienen ingresos vía impuestos, vía derechos, todo esto que nos cobran, y lo que nosotros pensamos es que de eso tienen que pagar las calles, las lámparas, la seguridad, el ejército, todos los hospitales, todo, ¿no? Pero también los gobiernos se exceden, como cualquier ser humano, como una empresa, en el ejercicio de ese crédito. Empiezan, digamos, por supuesto que los gobiernos no tienen tarjetas de crédito, ¿no? Pero pues tienen el símil de la tarjeta de crédito, Claro, que le tienen. piden los gobiernos nacionales que al Fondo Monetario, que al Banco Mundial, que a una entidad financiera privada, pero bueno, van haciendo deuda. El caso mexicano, Julio, es un caso que empieza a ser preocupante. ¿Por qué? Porque por todos lados oímos hablar de deuda. Dice el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, se quejan de que Felipe Calderón les va a dejar un gobierno muy endeudado, ¿no? 5.5 billones de pesos, la deuda que según 5.5 billones de pesos. O sea, la deuda- millones de millones de pesos. Así es, la deuda que Calderón le dejaría Ok. a Enrique Peña Nieto, según David Penchina. Así es, bueno. Luego
el Partido Acción Nacional en su momento denunció que este señor exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI había sobreendeudado Coahuila, sí, pero también que Enrique Peña Nieto había sobreendeudado al gobierno del Estado de México. En Jalisco, el equipo de transición de Aristóteles Sandoval se ha empezado a quejar, y el propio Aristóteles Sandoval, de que Emilio González Márquez les va a entregar un gobierno sobreendeudado, ¿no? Pero, como dicen, que cuando la chucha es brava, hasta los de casa muerde. En el caso de Tonalá, Jalisco, el nuevo gobierno de Jorge Arana del PRI se ha quejado insistentemente que el anterior alcalde, Antonio Mateos, también del PRI, le dejó sobreendeudado Tonalá. El Congreso del Estado dice que se está entregando un gobierno, una administración sobreendeudada por las anteriores legislaturas. Pero, Julio, si volteas a Michoacán, si volteas a Nuevo León, si volteas a Tabasco, todo mundo se está quejando de que los gobiernos están sobreendeudados. Entonces, deberíamos los mexicanos prender focos rojos de que nuestros gobiernos se estén sobreendeudando y que nos estén llevando tarde o temprano a una crisis financiera. Sí, por supuesto, es increíble. Tú empiezas a hacer una revisión del presupuesto de diversas entidades del país, de la deuda que tienen estos estados, y luego lo empiezas a comparar con lo que tú quieres, con lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, aquí tenemos un listado, hablabas de Coahuila, hablabas del Estado de México. Bueno, creo que el Estado de México, de acuerdo a esta relación del gobierno del Estado, está mejor que Jalisco. Pero, por ejemplo, el Estado de Coahuila tiene una deuda directa de 35,717 millones de pesos. Deuda directa, nada más la que el Ejecutivo adeuda, ¿no? Ajá. O tiene. Bueno, esto representa el 293% de las participaciones federales. Sí, nada más, 293%. O sea, casi 3 años de lo que el gobierno federal les entrega. Es lo deben. Es lo que deben. Y es únicamente deuda directa. Directa, deja todo lo demás. Hay deuda indirecta, la que ahorita vamos a platicar, ¿no? Así es. Entonces, estados como como Quintana Roo, que debe casi 11,500 millones de pesos, su deuda. Quintana Roo. Está en segundo lugar. Que es prácticamente casi la misma deuda del estado de Jalisco. Debe, sí. Jalisco a deuda, es menos. Sí, pero digo, está muy cerca siendo un estado. Ah, sí, claro. Pequeñito. 15,700 millones debe Jalisco. Que reconoce el gobierno de Jalisco contra como directa. Ajá. Contra 11,468. Está hablando de un estado pequeño que no se compara. Y representa la deuda directa, representa el 180% de las participaciones. 2 años. No, es un ejemplo, como bien dices, sí, ¿no? Súmale la deuda de todas las entidades, súmale la deuda del gobierno federal, y las luces empiezan a encender, sí, como bien dices, comparando con lo que está sucediendo allá en Europa. Quisimos tocar este tema hoy porque de pronto al común de los ciudadanos nos quedan estos temas como lejanos, como pues no pasa de que le echemos una mentadita de madre al gobernante cuando nos dicen que ya pidió más prestado, ¿no? Sí. Pero como que no alcanzamos a entender la trascendencia de esto para nuestra vida común, para nuestra vida cotidiana. El problema es que esto, que se está sobreendeudando los gobiernos federal, estatales y municipales, tarde o temprano tenemos que pagar las cuentas. Y cuando nos lleguen esos cobros de cuentas de sobredeuda, pues a lo mejor los mexicanos nos damos de topes contra la pared porque resulta que no había lo suficiente para pagarlo. Y recordemos, Julio, 1982, 1994, sí, 1982 y 1976, las 3 grandes crisis que vivió este país, producto de sobreendeudamiento del gobierno. Pero fíjate que a veces, para el común de nosotros, y máxime para el resto de la ciudadanía que poco contacto tiene con estos números, sí, y con esta realidad. Y con las consecuencias de eso. Sí, y que enfrentan
los estados, el país, los municipios, a veces decimos, adeudan, pues por decir, 15,700 millones, pero en automático a veces crees que, bueno, 15,000, pero ha de tener 30,000 millones de pesos y entonces alcanzan a pagar muy bien, ¿no? O tenemos petróleo, tenemos esto. Sí, las exportaciones, el turismo, las divisas que entran. Vámonos un poquito más al terreno más cercano al nuestro, al de los municipios. Así es. ¿Sí? Creo que es una muerte. Como decías, Tonalá, ¿cuánto debe Tonalá? Ponías ahorita el ejemplo de un municipio como Tonalá, cuyo alcalde se quejaba de cómo había heredado las finanzas, las El que arcas se fue. municipales. El que se fue se quejaba, bueno, Antonio sí. Mateos, ¿no? Sí. Él se quejaba de que le habían entregado los panistas muy endeudado el municipio, pero quiso competir con ellos Sí, claro. y ponerles una lección de cómo realmente se endeuda un y se la municipio. puso, exactamente. Y dejó, ahora sí, lo que le habían dejado de deuda a los panistas es broma con lo que él le entregó al priista Jorge Ara. Así es. Simplemente la deuda de Tonalá es 100%, es equivalente al 100% de su presupuesto. O sea, cero. No tiene, Lo que se gasta en un año es lo que debe. es lo que debe. Tonalá. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Sí, Es lo que se gasta para mantener las calles limpias, el alumbrado, bachear, para Seguridad pagar pública. policías, Sí. para Sí, pagar sí, sí. servidores públicos, los programas del DIF, los programas sociales, Así es. todo un año de su gasto Es lo que es debe. el total de lo que debe. Así es. Obviamente, cuando hablamos de este asunto, bueno, pues digamos, vámonos pasando al común de un ser humano normal, ¿no? Es como si tú le dijeras a alguien, debe usted todo lo que va a ganar en un año. Así de sencillo. Ya Bueno, lo debe. Ya lo debe. Vamos a hacer un corte mientras usted haga cuentas de qué sentiría si usted debiera lo que va a ganar en todo un año. Vamos a regresar con el tema, no le cambie, esto de la deuda de los gobiernos le interesa a usted porque tiene que ver con su vida. Ahora regresamos. Todos los jóvenes están reencontrándose con esta bebida tan mexicana, tan nuestra, y vamos a hablar con alguien que nos va a decir cómo seleccionar un buen mezcal, cómo disfrutar un buen mezcal. Va a estar con nosotros un experto sobre el tema. Y bueno, también vamos a hacerle algunas recomendaciones para que en sus ratos libres también pueda aprovecharlos de la mejor manera. Horas que puede estársele por ahí antojando algo rico para beber. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una bebida muy mexicana, muy nuestra, el mezcal. Vamos a hablar con un experto en mezcales tradicionales, esta bebida que nos ha acompañado en la historia del país, pero que últimamente, y cosa que nos da gusto, sobre Bienvenida como cada semana a su programa Palabras Mayores. Hoy vamos a hablar, como cada semana, de política con Julio César Hernández. Vamos a hablar también de algo que espero que le atraiga, sobre todo a estas. Y bueno, vamos entrando en materia, vamos a entrar con esta parte de política con Julio César Hernández de Marca Textos. Marca Textos presenta. Julio, pues hablemos de deudas. Híjole, Y ¿de las deudas, propias y de o de deudas las que no son deudas?